Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy los acompaña su servidor Juan Manuel Hernández y hoy con un tema muy interesante. Hablaremos sobre el hoteles, turismo y el negocio del futuro en la industria hotelera en Querétaro, y creo que también podremos repasar un poco en lo que es realmente pues todo el país, porque creo que este es un tema importante para el país, y para hablar de este tema pues alguien que realmente sabe de esto, y es Mónica Aguilar Torrentera. Mónica es actualmente la presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Y pues sí, estamos ahí, llevo año y medio ya como presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros. Feliz de que me hayas aquí invitado al podcast porque justamente, bueno, me encanta poder hablar de los hoteles, de lo que viene y, bueno, del futuro y de todo el negocio que es el turismo. Creo que a veces no entendemos bien como cuál es el alcance del negocio del turismo y sobre todo las grandes ventajas que tiene. Ahorita trataremos de platicar un poco sobre ello, pero me gustaría antes que nada pues empezar un poquito que nos cuentes sobre tu trayectoria profesional. Me interesa sobre todo que pues también que gente, incluso algunos que estén todavía estudiando, que estén o a lo mejor hasta antes de entrar a la universidad, como viendo qué carreras pudieran tener una oportunidad, pues precisamente entiendan y conozcan sobre esta industria, pues que también tiene su especialidad y tiene su ahora sí que su modo de hacer las cosas, y necesita también ya como gente que venga ahora sí que con los estudios necesarios para poder entrar en esto. ¿Cómo comienzas tú en esta industria? ¿Qué era lo que originalmente estudiaste? ¿Cómo llegas a la industria del turismo y de la hotelería? Es todo un ecosistema, la verdad es que de repente uno lo ve y tal vez nada más piensa en hoteles, pero al final, bueno, es todo un tema de producto turístico, ¿no? Yo comienzo estudiando primero, estudié economía un semestre y ya después de ahí dije, yo siempre había querido estudiar hotelería, pero era justamente este tema de que como que me decían, ¿no? ¿Por qué solamente nada más hoteles? Mejor vete a algo más como administración, ¿no? Finalmente decido sí empezar a estudiar administración hotelera. Tuve la oportunidad de estar estudiando en Montreux, se llama Swiss Hotel Management School, entonces estuve en Suiza, lo cual me dio como una muy buena base también de la hotelería, pero la hotelería mucho en la parte de operación y hotelería internacional. Y bueno, después de estudiar ahí, estuve 3 años y medio por allá, es que ya empecé a trabajar precisamente, y lo primero que hice fue irme a trabajar a hoteles. Y tenía, bueno, todas las ganas de trabajar en el Hotel W, que antes estaba como parte de Starwood y ahora es parte de Marriott, cuando Marriott hizo la compra justamente de Starwood, ¿no? Y bueno, estuve por ahí en el W Mexico City, en la Ciudad de México, y tuve también oportunidad de estar en Suiza, en un hotel que se llama Movenpick, ahí en Lausanne, y posteriormente, bueno, estuve en el Gran Fiesta Americana en Cancún, que bueno, el grupo Posadas. Y bueno, después de ello empecé a trabajar en Stadia Suites, que es en donde trabajo actualmente, pero en Santa Fe, y justamente aquí en Querétaro desde hace 5 años y medio es que comencé a trabajar en Stadia Suites Querétaro, en donde llegué justo a hacer toda la parte de la apertura, ¿no? Y entonces así es como ha sido mi recorrido dentro de los hoteles, y precisamente en esta oportunidad de ser presidenta de la asociación es que he tenido un panorama también mucho más amplio, mucho más grande de lo que es el turismo, ¿no? Porque también se trabaja mucho de la mano con Secretaría de Turismo estatal y municipal, y entonces ahí es en donde realmente uno se puede dar cuenta de todo el trabajo también que conlleva y todo lo que, digamos, de alguna forma tiene que ver en cuanto al clúster de turismo y a todo lo que pues a todos los jugadores dentro de esto. Ok.
Bueno, por lo que nos cuentas, pues has estado realmente con experiencia, primero como en diferentes ámbitos, en un lugar con playa, en la Ciudad de México, en la ciudad de Querétaro, en el caso del W, que en su momento era un hotel súper emblemático, ¿no? Por el concepto y todo lo que traía, pues digamos como nuevo en términos pues, de conceptualización, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que el Hotel W justamente empezó como este hotel en donde quisieron romper muchas barreras, ¿no? En cuanto al tema del diseño y también para los clientes. Justamente el W era todo lo que tenía que ver con, digamos, con atender a los huéspedes en lo que quisieran. Entonces por eso era whatever, whenever, ¿no? Entonces lo que quieras lo puedes pedir, obviamente dentro del marco de la ley, pero lo que sea es que vamos a estar así haciendo lo que necesitemos por ti. Y realmente era algo distinto, en donde estaba la recepción y muy junto está el bar, y que es algo que se está empezando apenas a manejar un poquito más en general en los demás hoteles. Entonces sí es un hotel como que fue una marca muy disruptiva, y es de estas nuevas marcas que empezaron a ser muy lifestyle, ¿no? Entonces Claro. toda esta parte de cómo pueden realmente enfocarse al estilo de vida del viajero, y porque antes eran muy las marcas que siguen existiendo, que son marcas muy genéricas, como el Sheraton, el Westin, estas marcas que tal vez no tengan una propuesta de diseño como tan arriesgada y que Más están tradicional en general, totalmente más tradicional. Entonces así es como el W. Justamente hice gran parte de, digamos, mis trabajos en cuanto al de la universidad de esta marca, ¿no? Del W. Claro, Entonces, muy enfocado en todo lo que estaban innovando, y es por eso que dije, no, necesito trabajar en este hotel. En términos generales, ¿qué fue lo que te atrajo hacia este sector? O sea, ¿cómo es que te terminaste como de convencer que era ya? O sea, porque ahorita decías, bueno, como que decían, vete a lo mejor a algo más amplio que te dé oportunidades, pero ¿cómo es que al final dijiste, no, es por este camino? Pues justamente que tiene como tantas pues aristas diferentes, ¿no? Al final te puedes ir a alimentos y bebidas, te puedes ir a la parte administrativa, te puedes ir a la parte de experiencia al huésped, en la parte, digamos, de recepción. Yo también en esta parte siempre estuve o he estado interesada en la parte de diseño de hoteles. Entonces también en la parte de diseño de interiores, como con los hoteles, que al final pues es como llegar a un lugar pues nuevo todos los días, así como que en donde siempre puede pasar algo distinto, ¿no? Entonces, como que la gama de los diferentes actividades que hay dentro de un hotel fue lo que al final me llamó la atención, y dije, bueno, sí quiero irme a la parte de hotelería. Claro, como que de repente siento que hay muchas cosas que simplificamos, porque a veces cuando lo usamos como servicio, como que damos por sentado muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, o sea, es como, pues un restaurante. Y por eso mucha gente de repente quiere poner un negocio y pone un restaurante. Y no tiene ni idea de lo complicado que es tener un restaurante caminando, ¿no? Y que funcione. Y creo que también, sobre todo en este tema también de la hotelería, pues pasa similar, porque a veces es tú la parte que ves, pero tras bambalinas hay un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo pues de chico también, que iba de repente a los hoteles, siempre me llamaban la atención, como todos los pasillos y todas las cosas que estaban por detrás del hotel, ¿no? Como que también se asomabas por un lado y veías un pasillo, y alguna vez me metía y llegabas a la cocina o llegabas a muchos lugares. Y creo que además con el tiempo y cada vez que hay proyectos más y más grandes, por ejemplo, todos estos proyectos que están en del Mayan y todos esos, sí, que por encima ves algo, pero por abajo tiene un montón de túneles y cosas manejando, que en realidad tienen como toda la parte de vegetación para que no veas el movimiento que está detrás, ¿no? Y es todo eso, todo lo que se está moviendo, comida, personal, lavandería, etcétera, etcétera, que a ti se te hace muy sencillo que todo esté ahí, pero es todo un tema, ¿no? Sí, es un mundo. La verdad es que justo en la parte de los hoteles es como si estuvieras tal cual tras bambalinas, ¿no? Como si fuera, vamos a salir a escena, ¿no? Entonces al final es todo lo que se mueve en la parte de atrás para que el huésped llegue y todo parezca, digamos, como
como que todo funciona perfecto, ¿no? Sin saber realmente por qué o cómo es que está funcionando así. Y es ahí donde es muy interesante, ¿no? Los hoteles son desde que se crea el concepto, la marca, con quién vas a ir, a qué segmento vas a tener. De ahí pues toda la parte de la obra, la construcción, los arquitectos, todo tiene que ver también con a quién le estás hablando, ¿no? Y por quién estás construyendo el hotel. Y entonces, y después de ahí, bueno, toda la parte de la apertura del hotel, las contrataciones, que tu marca pues hable mucho de ti, que las personas que están en contacto al cliente pues también estén totalmente capacitadas para poder como estar todo el tiempo pues como representantes, ¿no? Al final de lo que se está vendiendo. Entonces sí, lo que dices es tan cierto que al final pues llegas a los hoteles y es un laberinto que al final la gente que está ahí hace magia, ¿no? Para que todo parezca pues como que si no estuviera pasando nada en la parte de atrás. Por ejemplo, tu experiencia en el Swiss Hotel Management School es donde estuviste. Sí, justo. ¿Cuál es el concepto de esta universidad o escuela en particular? ¿Y cómo ves que se ha desarrollado al día de hoy también, digamos, las universidades en México en el sentido de lo que tiene que ver, por ejemplo, con turismo o hotelería? Pues justo lo que tienen es un programa es un programa diferente en cuanto a que tienes un semestre de estudios y entonces empiezas a estudiar, tienes aproximadamente 14 materias, es muy intensivo en donde estás de 9, 8 de la mañana a 6 de la tarde estudiando y empiezas con una parte de alimentos y bebidas y aparte de recepción. Entonces empiezas con un tema muy operativo, en donde empiezas de verdad aprendes cómo es la operación. Entonces dentro de la universidad te meten a la cocina, estás en el restaurante, digamos, de la universidad, ahí mismo tú experimentas como cliente y también como en la parte de servicio. Y te toca ver absolutamente todas las áreas, desde la parte de la balosa, y aunque uno piensa, ay no, en Suiza no, estás en la lavalosa, estás en la cocina, estás en el servicio, aprendes a poder estar como mesero y con unas técnicas para restaurantes, digamos, no sé, de estrellas Michelin, y después de eso tienes 6 meses de prácticas profesionales. Entonces terminas este semestre y después vas 6 meses a trabajar tal cual en un hotel, con las mismas exigencias como si estuvieras realmente como ya contratado. No es así la práctica que te mandan a tomar, o sea, a comprar el café o algo así. Okay. O sea, sí es todo todo como la experiencia total. Y después es otra vez otro semestre y lo mismo, ¿no? Ya con otros temas, y después tienes un año completo en donde viene toda la parte pues ya estratégica de los hoteles, en donde ya aprendes como mucho más acerca de cómo se maneja en la parte administrativa, y después ya lo terminas haciendo como tu proyecto final o digamos la tesis, en donde puedes hacer pues una total, investigación acerca del tema que prefieras en cuanto a todo el tema de hotelero. Ok. ¿Y cómo ves las universidades en México? ¿Se están poniendo al día? ¿Están llegando ya a puntos de tener precisamente esa especialización en tema de carreras? Sí, mira, lo que me parece que algunas universidades ya lo están haciendo, que justamente tienen esta pues educación, digamos, bicultural de alguna forma, en donde puedan estudiar aquí en México y también en otras partes del mundo, justamente en la parte de operaciones es en donde ya también se están especializando o están viendo que es importante sí enseñar esto para las personas que van a los hoteles. De repente he revisado como también algunos planes de estudio en donde tal vez es como demasiada teoría, y lo que uno necesita en estos momentos es aprender y saber cómo ocupar los sistemas hoteleros. Si te vas a una agencia de viajes, qué sistemas también se ocupan. Si vas a estar trabajando tal vez en una aerolínea, lo mismo. Porque muchas veces empiezas en estos trabajos, digamos, más de línea, en recepción. Entonces, si ya te sabes manejar y mover, ya tienes como un paso adelante en cuanto a esto, ¿no? Entonces, para las universidades justamente hay algunas que son mucho más teórico-prácticas y otras que, tienen mucho más teoría. Y justamente la Universidad de Anáhuac le hizo una invitación a varios de los representantes de
las diferentes asociaciones, clústeres y demás de turismo, en donde nos preguntaron qué es lo que se necesita, ¿no? Qué es lo que las universidades necesitan para atraer a más estudiantes para que puedan estudiar turismo. Yo sí estudié hotelería tal cual, pero la parte de turismo es en donde las universidades están interesadas en que más gente pueda empezar a estudiar o sea, se acerquen realmente a estudiar turismo, porque como lo hemos platicado, sí es, o sea, de verdad que es un mundo total de posibilidades que hay. Claro. Esta parte de realmente, digo, como comentas, de tener esta posibilidad de experiencia en todos los niveles de operaciones hoteleras, ¿qué perspectiva te da del negocio? Pues aprendes todo. La verdad es que yo en el Hotel W llegué justamente como supervisora de áreas públicas y entonces es todo lo que tiene que ver con limpieza. Entonces dije, no, pues me dijeron, es lo único que hay. Le dije, no me importa, yo quiero entrar aquí a trabajar. Y entonces realmente me dio una base tan importante porque empiezas a aprender acerca de cómo manejar un equipo, a cómo todos los insumos que se utilizan, a cuál es la organización que debe de llevar un equipo, cómo también pues la parte de motivación también para el equipo y eso te da como una base tan importante para después entender por lo que está pasando las personas de limpieza o las personas de cocina o las personas que hacen todos los diferentes trabajos en el hotel. Entonces ya no hay un tema de que te digan, no, es que esto no se puede hacer o esto, o que te digan tal vez algún pretexto porque igual y ya conoces perfectamente esa parte, ¿no? Entonces te da una base como tan necesaria para poder al final pues manejar el negocio viéndolo desde lo general hasta lo muy particular. Ok, en la experiencia que tienes de los tipos de hoteles en los que has estado, ¿qué tan difícil son, por ejemplo, ya sea por la ubicación o el tipo de hotel? Porque pues, de repente hay algunos que son más para negocios, o gente que viaja de negocios, algunos que son como más para el tema de placer. ¿Hay mucha diferencia en general o en términos generales más o menos son las mismas logísticas y depende nada más de los servicios que ofrece cada hotel? Sí, en cuanto a logísticas todos tienen cierta base, ¿no? Pero al final sí cambia mucho los diferentes departamentos que hay, ¿no? Los que son como, digamos, full service, ¿no? Que es todos los servicios que tienen alimentos y bebidas, tal vez un centro de convenciones, toda la parte de eventos y bueno, habitaciones, si están en la playa. La verdad es que sí, todos tienen una base, pero dependiendo del espacio en donde estén, se manejan o tienen necesidades muy distintas, ¿no? Porque la verdad, manejar un hotel de playa, también el tema de las temporalidades te cambia totalmente a los de negocio. Y es un mundo, la verdad es que, de verdad que como que cuando me preguntas esto, como que me quedo no, pues es de verdad que es un mundo total en cuanto a diferencia de las exigencias que puede tener un hotel a otro, en cuanto a tema más de operación, ¿no? Me parece que en cuanto a tema de operación sí son exigencias totalmente distintas. Ok, porque digo, al final del día, decías, por ejemplo, el que estaba en playa seguramente pues el servicio sí eran muchas cosas, ¿no? A lo mejor más grande en ciertos aspectos, pero en el W, pues obviamente por lo que comentas de cuál era pues la misma visión del hotel y la misión, pues eran cosas como también que yo creo que eran bastante retadoras todos los días, ¿no? Sí, justo. Ahí en el W tenían este departamento que se llama Whatever, Whenever, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En donde los huéspedes llamaban a pedir lo que quisieran, ¿no? Y de repente un huésped pidió que quería tener la tina llena de chocolate, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, ¿cómo se te puede ocurrir o cómo le puedes resolver al huésped ciertas peticiones en donde siempre es el tema de nunca digas no, siempre ofrece alguna alternativa? Entonces, sí, y por ejemplo, en un hotel de servicios limitados, pues tú también como huésped sabes, ¿no? ¿Qué es lo que puedes pedir? Sabes que tal vez vas a tener un desayuno muy ejecutivo en donde nada más va a haber ciertos elementos, a diferencia de un hotel tal vez de playa, un hotel todo incluido, en donde va a haber un brunch enorme, en donde
vas a poder tener como todas las diferentes opciones. Entonces justo es esta parte en la que tú como cliente y como también como hotel, pues dependiendo de tu segmento de mercado es que tienes que hacer la planeación perfecta para estar cubriendo todas sus necesidades de alimentación, las necesidades de qué necesitas dentro de la habitación, si van a trabajar, si obviamente necesitas pues qué tipo de internet necesitas. Entonces esto una planeación realmente tan específica, yéndote mucho a conocer perfectamente a tu cliente. Así como hemos platicado precisamente de todas estas cosas que están dentro del hotel, ¿qué tanto trabajan como un relojito? O sea, realmente en todas las cosas que se tienen que hacer, porque al final del día otra vez vuelve lo mismo, uno llega y está todo puesto, ¿no? Pero también, digo, por eso normalmente hay hora de salida, hora de entrada, pero todo eso implica que tienen que pasar un montón de cosas mientras se dan esos procesos, ¿no? ¿Qué tanto de esa parte tras bambalinas es lo que más que a lo mejor nos llamaría más la atención de conocer o de tratar de entender? Pues sabemos que los hoteles trabajamos 24 horas, 365 días del año. No te detienes en ningún momento y eso no sucede en negocios, tal vez en diferentes negocios, ¿no? Que bueno, llegas a trabajar de 9 tal vez a 5, 6, ya terminó y al otro día sigue el día. Aquí es todo el tiempo hay necesidades, todo el tiempo está sucediendo algo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que lo más justamente interesante es, bueno, cómo se manejan la parte de los turnos hoteleros, ¿no? Que son 3 turnos normalmente, Okay. y entonces es ahí en donde pues cambia todo, ¿no? Al final, cada turno, y sí trabajan o tenemos que trabajar con pues como relojitos, ¿sabes? Que en la mañana te van a estar todas las salidas del hotel, el desayuno va a estar muy ocupado y después en las cocinas, ¿no? Las cocinas sirven una cosa en el desayuno y ya después tienen que hacer toda una preparación diferente para la comida, termina la comida y empiezan a hacer toda la preparación para la cena. Y entonces es como un pequeño mundo dentro de los diferentes departamentos dependiendo del horario, porque los horarios vienen con diferentes necesidades, ¿no? Al final las mañanas es mucho de checkouts y las tardes es la parte de los check-ins, llegan los huéspedes, llega todo nuevo y también pues tienes que limpiar todas las habitaciones, salen los huéspedes, tiene que estar todo funcionando y al final pues es eso, ¿no? Cualquier falla más mínima que sea es algo que ya puede ser tal vez una molestia de un huésped, ¿no? Claro. Desde que igual y, no sé, la camarista tal vez no aspiró bien y quedó un pequeño papel. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Que el huésped tal vez ya se quejó. Entonces, ¿quién tiene que ir a platicar con el huésped? Pero también tienes que revisar qué pasó con la supervisión de esa habitación. Pero bueno, también tienes que ver que el huésped pues tampoco escriba una mala reseña, porque ahora también es toda la parte de las reseñas y los comentarios de ahí de los hoteles. Entonces, de verdad que es un cuidar cada detalle tan mínimo, porque cualquier error tan pequeño, desde que si no te sonríen ya puede conllevar como una queja, ¿no? Sí, que además lo malo es que normalmente las cosas buenas que haces casi nunca te las ponen en los comentarios. Justo. Y las malas siempre se multiplican, ¿no? Es como más fácil, se nos hace más fácil quejarnos que decir algo bueno en general, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, digo, tuviste esas oportunidades de, pues, de a lo mejor irte formando y luego te toca entonces abrir a ti, en este caso, un proyecto en Querétaro. Sí, justo. Obviamente, pues, supongo que es una plaza totalmente distinta a las otras que habías tenido, pero de alguna manera, pues, digamos, la escuela que tenías por los proyectos creo que eran interesantes. ¿Cuáles fueron los retos de precisamente abrir un nuevo proyecto? Pues fue un reto enorme porque justo abrimos en noviembre del 2020, a plena pandemia, en donde pensábamos ya estaba el hotel completo, ya construido, ya estábamos listos. Y al final pensábamos que también el 2021 iba a ser ya mejor. Y cuando se da, creo que la tercera ola, de repente, pues empieza todo este tema de que pues no podemos tener las ventas que queríamos en 2021, ¿no? ¿Y qué fue lo que el gran reto? Pues ese, ¿no? Tener como es un hotel nuevo en donde estamos en pandemia, necesitamos nuevos clientes y nuevos
huéspedes, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Claro. Realmente ese fue el reto mayor. Y después estamos justamente en 5 de febrero. Y entonces ahí fue cuando empezó la obra terminó la pandemia, empezó la obra de 5 de febrero. Y ahí fue en donde dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Claro. Y empezamos a buscar la parte en ventas de las empresas que estaban involucradas en la obra. Y ahí fue en donde tuvimos varias empresas que nos mantuvieron a flote porque, bueno, justamente estaban involucradas en hacer toda la obra de 5 de febrero. Claro, que aquí, bueno, para la gente que nos escucha, que no es de Querétaro, pues 5 de febrero es una de las principales vialidades en Querétaro, y en su momento se decidió hacer una obra pues que implicaba básicamente rehacer toda la calle y cerrar pues básicamente la circulación, y ustedes estaban sobre esa avenida, ¿no? Sí, justo. Entonces iniciamos la apertura con una contingencia grande y después con otra más. Y es precisamente pensar en qué es lo que tienes que hacer en ese momento para poder salir a flote y que el negocio tenga pues las menos pérdidas posibles en ese momento, ¿no? Y este fue como digamos, los retos más grandes, más bien por el momento en el que fue la apertura, ¿no? Claro. Per se, así la parte de los retos dentro de una apertura hotelera sin esta parte de reto, digamos, de pandemia, es que todo quede acorde a que todo funcione dentro de la operación. Como lo que decíamos, adentro es como un laberinto, entonces lo que necesitas es que absolutamente todo tenga estas características especiales, desde las roperías de las camaristas, las bodegas que necesitas, hasta, bueno, la medida, digamos, de cómo tiene que estar la recepción. Entonces, el reto es ver toda esta parte con los arquitectos para que esta visión de la operación funcione perfectamente también atrás. Entonces, de repente los arquitectos tal vez dicen, esto se ve muy bonito o esto tiene que estar así, pero bueno, hay necesidades en la cocina, hay necesidades para que todo funcione y fluya bien, ¿no? Dentro de la operación. Entonces, ese es uno de los retos también. Desde tu perspectiva y la posibilidad que tuviste de estar en el extranjero, ¿cómo ven en el extranjero a México en esta industria? O sea, ¿es un participante, es alguien que compite? ¿Cómo lo ven? Sí, justamente México está en el 6º lugar en cuanto a recepción de turistas, y la Secretaría de Turismo Federal justo tiene esta visión de que terminemos este año siendo el 5º lugar, ¿no? Con producción de turismo. Entonces México está muy, muy bien visto en cuanto a la parte turística. La gente se enamora de nuestras playas, pero también de las ciudades, ¿no? De toda la gran oferta que tenemos en cuanto a turismo ecológico, a turismo, también lo que tenemos aquí en Querétaro, maravilloso, el centro histórico, pero también la Sierra Gorda. Entonces tenemos tanto que ofrecer en cuanto como país, que la verdad es que estamos, digamos, muy bien visto en cuanto a esto, y también la calidez, ¿no? Sí, creo que algo que se ve muchísimo es que la gente se sorprende de la calidez y del servicio que tenemos aquí en México. Claro, porque digo, también es esa otra circunstancia, ¿no? Que también es, y siento que la verdad hay lugares en donde se siente la forma en que te atienden, digamos, realmente esa voluntad de servicio que no en todos lugares se da, ¿no? Digo, yo me acuerdo haber estado, por ejemplo, en España, y España, hijo, los tratos a la gente y en servicios, discúlpame, Diego, tú que eres español, pero Sí. Pero la verdad, la forma en que atienden no tiene nada que ver con la forma en que atendemos en México, ¿no? O sea, desde cuestiones que yo me acuerdo mucho un día que llegamos a un restaurante, pues era una cadena tipo Vips, no me acuerdo si era el Vips en particular de allá, no el de aquí. Pero me acuerdo que llegamos y no, es que está cerrado, era al mediodía, 3 de la tarde, algo así, no, es que está cerrado, es que salimos a comer. Y yo, ¿cómo que saliste a comer? Pues si eres un restaurante, o Sí. sea, no, es que estamos comiendo. Y sí, ellos cerraban y estaban comiendo y no te atendían. Sí, Oye. ¿no? O sea, el tema de que igual y cierran y la siesta y tal cosa, como que también uno, bueno, cuando va a algún lado se tiene que acostumbrar a eso, pero de repente es difícil como mexicanos con el servicio que estamos acostumbrados llegar y que no te atiendan igual que en México, Claro, ¿no? o De la repente. lógica se te hace de, oye, pues a ver, hay 4 personas, ¿no podrían 2 comer y 2 atender a la gente? O no sé, o algo por el estilo, ¿no? Pero que son como cosas que al final, pues así se ven. Ahora,
en términos generales, no sé si de repente haya lugares en donde la gente que está en el ámbito, pues por ejemplo en este caso en esta universidad donde estabas, que hay lugares a donde quieran ir a trabajar. ¿México es atractivo para la gente de venir a trabajar? Pues sí, porque digamos para la parte de hoteles tenemos unos hoteles increíbles, ¿no? En diferentes, digamos, puntos del país. Y a lo que me refiero son hoteles de, digamos, los Ritz-Carlton. Justamente hay desarrollos muy importantes en Los Cabos, en Punta Mita, también en Riviera Maya, ¿no? Y en donde se han vuelto, digamos, estos lugares y espacios en donde la verdad tenemos de los mejores hoteles del mundo aquí. Entonces sí se vuelve un espacio bastante atractivo para trabajar y aquellos que están buscando justamente esta hotelería de lujo, ¿no? Claro, y bueno, y cada vez se va también a extremos distintos, pero también con diferentes posibilidades, porque hay desde hoteles que ahora se hacen y tienen 5,000 habitaciones o más, hasta hoteles boutique muy pequeñitos que te ofrecen otro tipo de servicio, ¿no? Y entonces creo que eso también es interesante. Ahorita también mencionabas el tema de, obviamente en México, digamos, de los lugares que le dieron o le han dado más renombre en términos internacionales a lo largo del tiempo, pues eran las playas, ¿no? En su momento Acapulco, Puerto Vallarta, que mucha gente, muchos artistas de Hollywood venían acá y venían a vivir, o era su lugar de descanso de siempre. Y han crecido muchos puntos, ¿no? Toda esa parte de la Riviera Maya, la Riviera Nayarit, que tienen y hoy ya son polos que atraen mucho turismo. Pero creo que también se ha hecho mucho trabajo para el interior, ¿no? Para ciudades, por ejemplo, como el caso de Querétaro, y creo que Querétaro ha hecho mucho trabajo en particular también para estarse vendiendo a nivel no nada más nacional, sino internacional. Sí, justo, y grandes esfuerzos que se han hecho para abrir las puertas de Querétaro al mundo, ¿no? Apenas se anunció el vuelo de Madrid a Querétaro, Querétaro-Madrid, y que inició el 20 de diciembre. Ya creo que a partir de marzo empezaban a tener justamente 2 vuelos por semana, y al final es lo que está abriendo también las puertas de Querétaro digamos a toda Europa, ¿no? Tuve oportunidad de poder tomar este vuelo de Madrid a Querétaro recientemente y la verdad es comodísimo, ¿no? Sales de Madrid, llegas aquí a Querétaro, en media hora, 40 minutos estás en cualquier punto también de la ciudad. Claro. Y es el esfuerzo que se ha hecho, y justamente a partir de junio también empiezan otras rutas hacia Querétaro directas que no se tenían antes, que es el vuelo también de Guadalajara. Acapulco ya está, Querétaro-Acapulco, y también, bueno, a varias partes en Estados Unidos ya también tenemos también varias conexiones. Entonces se ha hecho un esfuerzo grande para que justamente Querétaro esté conectado, ¿no? Y no necesariamente tengas que pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Y dentro, bueno, del centro histórico, todo lo que se hace en las festividades, la iluminación, toda la parte de seguridad. Al final Querétaro es un estado, digamos, es un estado seguro. Entonces eso también nos hace muy atractivos, y precisamente se han estado creando y generando nuevos productos turísticos que es el camino. Vamos a hacer uno de los caminos iniciáticos a Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a empezar a hacer el camino, me parece que inicia en Amealco, y de ahí te vas por toda la sierra. Ya están justamente certificando a los guías para que puedas realizar el camino iniciático, y por 100 kilómetros que hagas aquí te van a contabilizar 50 kilómetros allá. Okay. Y entonces es algo muy interesante, que es toda la parte también de turismo religioso. Ok. ¿Tú cómo sientes? Digo, no sé, ahorita más o menos en lo que llevas aquí de tiempo, pero digamos el tipo de turismo que tiene hoy en día Querétaro ya está mucho más compartido en el tema de gente que viene de negocios, gente que viene de turismo nacional, pero también ya gente que viene también de turismo internacional directo a Querétaro y anda por aquí. Sí, tenemos, sabiendo un poco de la parte de la base de Querétaro ciudad, es mucho turismo de negocio, ¿no? Okay. También, porque sabemos que alrededor
tenemos una industria también enorme, ¿no? Desde aeronáutica, todos los parques industriales que tenemos alrededor. Entonces es una parte muy importante para la ciudad, justamente el turismo de negocios. Y que es algo que también se ha estado impulsando mucho la inversión dentro de Querétaro. Y también hay puntos también que sabemos, Querétaro tiene 7 pueblos mágicos y dentro de esos pues también la parte, digamos, de turismo de placer o turismo es en donde tenemos pues una ocupación mucho mayor de gente que va precisamente nada más, digamos, a descansar y a conocer y demás, ¿no? Entonces, Querétaro ciudad tiene esta combinación del turismo que vienen de placer y de negocios, y los demás puntos sí tienen mucho más pues visitantes que vienen a conocer las maravillas que tiene también Querétaro. Hay ahorita, por ejemplo, a través de la asociación que presides, la Asociación Queretana de Hoteleros, una visión específica de qué es cómo quieren terminar o seguir desarrollando como tal la industria aquí en Querétaro. Sí, realmente hay enfoques muy importantes a los que nosotros queremos seguir haciendo la promoción, digamos, turística del estado, en donde seguir teniendo este equilibrio de tener un turismo de negocios bastante fuerte, un turismo de placer para los fines de semana, turismo de romance también, en donde Querétaro es uno de las ciudades en donde más bodas también se realizan, y también el turismo de congresos y convenciones. Adicional, el turismo de deportes. Entonces, son estos diferentes visitantes, digamos, que estamos justamente tratando de atraer en conjunto con la Secretaría también de Turismo, y que haría como este balance perfecto, ¿no? En donde tenemos congresos y convenciones importantes, en donde viene gente a conocer, digamos, vienen grupos muy grandes en donde se llena, digamos, toda la plaza. La parte de turismo deportivo, que ahora que, bueno, es el Mundial, sabemos que vamos a tener también cierta derrama y reservaciones también por acá. Y eso es lo que la verdad nos gustaría y estamos buscando en cuanto a la recepción de turistas. Claro, porque a final de cuentas, puede haber ciudades en donde la gente que llega al turismo es básicamente, por ejemplo, para negocios, ¿no? A lo mejor lugares que sean muy industrializados, pero entonces tienes días en donde no tienes ocupación, ¿no? Sí. O sea, ese es como el tema. Y entonces aquí esta ventaja de tener tantas opciones, pues te ayuda a mantener, me imagino, una base de ocupación bastante interesante. ¿Cuál es el papel de Querétaro a nivel nacional en turismo? Estamos siempre, digamos, entre los primeros 2 lugares de la ciudad, digamos, de turismo sin playa. Sin playa. Exacto, estamos por ahí siempre peleando el primero y segundo lugar, okay. Justamente. ¿Quiénes, digamos, como quien más se acerca en cuestión o con quien normalmente se con pelea? Con Chihuahua es con quien, sí, con quien estamos ahí como... ¿Con Chihuahua? Sí, en la parte como de ocupación, digamos, hotelera, okay. en cuanto a esto. Sí. Ok. Sí, justo. Fíjate, Chihuahua no lo hubiera pensado. Sí, de verdad que yo tampoco, y la verdad no me puse a investigar más porque de repente, pues, buscando estadísticos y a ver cómo vamos, ajá. Es justamente lo que pude ahí encontrar. Ok. Que en este caso, bueno, obviamente tienes características diferentes, ¿no? O sea, porque, pues digo, la playa es la playa, entonces a final de cuentas es un imán de entrada, y además por las playas que tenemos en México, pues precisamente lo es, pero acá creo que es todo lo que puedes tener a final del día que ofrecer, porque además, creo que además es otra cosa interesante. El hecho es que hay gente que viene, te visita de negocios, pero quieres que te vuelva a visitar ahora por alguna otra de las situaciones, por una cuestión religiosa, por una cuestión de romance, por una cuestión de venir con su familia. O sea, como que eso es, creo que lo interesante, y creo que además importante que en Querétaro desde hace mucho se le dio esa importancia al sector, ¿no? Sí, justamente. Entonces, es precisamente lo que se está buscando. Y ahora el dato que te dije de Chihuahua, seguramente el Ciudad de México es el primer lugar, ¿no? Okay. Entonces nosotros sí el segundo, y después también, sí. Okay. Sí, entonces... Bueno, pero es que México también es una cosa... Es que también es una cosa de locos. Cuando tienes un lugar con 20 y tantos millones de habitantes en la zona metropolitana, pues ahí sí. Es como yo siempre decía, pues tú pones un negocio en la Ciudad de México y por lo menos uno te va a comprar. Sí. Así sea el negocio más raro del mundo, siempre va a haber una persona así, porque con esa cantidad de gente,
pues obviamente es otra cosa, ¿no? Sí, justo. Ahora, en turismo de negocios, por ejemplo, esto implica todo lo que tiene que ver con los parques industriales, precisamente, no sé si viajes corporativos, ¿qué es lo que tiene Querétaro para ofrecer diferente a otros lugares? En cuanto al tema de turismo de negocios, la verdad es que los hoteles que tenemos aquí dentro de la asociación son 56 hoteles. Y tenemos, la verdad es que te puedo decir que de los mejores hoteles que hay en México y muy especializados en cuanto al tema de negocios. La gran mayoría tenemos salones de eventos también muy especializados en cuanto a la parte de poder recibirlos con todo lo que necesitan para trabajar, ¿no? Internet, obviamente, como de alta velocidad. Entonces, sí estamos muy especializados también en esta parte de turismo de negocios. ¿Y qué se puede ofrecer? Pues la parte también de seguridad tal cual como estado y la gran cercanía, ¿no? A los diferentes puntos estratégicos para poder hacer negocios aquí. ¿Hay un turismo MICE? Turismo de sí. Congresos, convenciones, exposiciones, eventos empresariales. Sí. ¿Cómo está Querétaro ahí para competir y qué áreas de oportunidad hay? Pues bien, tenemos el Querétaro Centro de Congresos que si tienen oportunidad de visitarlo es un gran espacio que aparte tiene una vista espectacular en donde realmente se cubren absolutamente todos los servicios que se pudieran necesitar para hacer un gran congreso, ¿no? Entonces justamente esta parte del turismo MICE, digamos, es lo que estaba platicando de turismo de congresos y convenciones y en cuanto a esto recientemente tuvimos un evento justo médico muy importante y pues es una gran oportunidad, la verdad que tiene Querétaro para poder posicionarse ahí. Entonces, y ahí estamos, ¿no? Al final se ha participado como asociación y como Secretaría de Turismo en diferentes congresos y networkings que recientemente estuvimos en Madrid junto con la Secretaría de Turismo trabajando ahí para poder atraer mucho más turismo de convenciones y congresos. Que aparte, digo, es bien interesante porque digamos la derrama que puede provocar es a muchos ámbitos alrededor no nada más de los hoteles, ¿no? Sí. Y creo que es una de las áreas que pudiera tener más crecimiento. Digamos, esto es algo que ahorita comentas que es algo que también ahorita llevaron, por ejemplo, la feria en España. Sí, justo, es de lo que también puede tener más crecimiento, es un turismo que ya está aquí en Querétaro, pero que también se puede, digamos, explotar mucho y lo que comentas es que es una rama económica para diferentes áreas, ¿no? Porque toda la parte, digamos, de turismo de incentivo o turismo de congresos, no nada más de repente están en el centro de congresos, sino que también van tal vez a un viñedo, entonces ya ahí ya están en el viñedo, van a la ciudad y a tener otra experiencia, entonces están involucrados los DMCs, los tour operadores, los hoteles, entonces es de los mejores turismos que hay porque al final dejan una derrama importante en diferentes áreas. Claro, a mí me ha tocado también a través de nuestra empresa hemos organizado un par de congresos y convenciones aquí en Querétaro y justo te das cuenta de todas las cosas que tienes que traer para un evento así. Nos tocó hacer eventos que eran nacionales y nos tocó hacer eventos internacionales y justo en su momento incluso tuvimos o llevamos a Querétaro a competir en una asociación que estábamos precisamente para llevarnos la sede y digo, la verdad es que fue sencillo porque Querétaro ya en ese momento pues tenía todas las tablas como para decir, ¿por qué? Porque obviamente decían, oye, pero ¿y cómo vamos a llegar? Oye, pero ¿qué me ofrecen? ¿Pero dónde lo podemos hacer? ¿Hay lugares para hacerlo? Todo lo que fuera. Y realmente no tuvimos problema pues para encontrar ni instalaciones ni todas las facilidades de transporte porque realmente, y eso había sido hace un tiempo en que no había tantos vuelos al aeropuerto, sin embargo estaba totalmente conectado. Entonces creo que ese tipo de cosas son interesantes y de verlo y entenderlo, porque ahí hay un área de oportunidad para mucha gente, ¿no? En todo lo que está alrededor, digamos, de esos eventos.
digamos, y además no nada más está el centro de congresos de aquí, porque hay muchos hoteles que incluso han desarrollado sus propios centros de congresos, ¿no? Sí, precisamente hay hoteles que tienen centro de congresos, ¿no? Digamos el Holiday Inn, también la Hacienda Juríca. Digo, a menor tamaño, Sí, pero son de tamaños que de repente pues puedes meter, digo, no sé cuántos sean, pero de repente puedes meter unas 1,000 personas. Sí, también el Real de Minas me parece que hasta 3,000. Entonces, y sí está aquí en Querétaro la oficina de tal cual de congresos y convenciones, en donde en cuanto uno dice quiero hacer un congreso, una convención, tienen absolutamente todo lo que se necesita. Ok. Sí. Okay. O sea, hay una área de gobierno que da ese tipo de servicio. Sí, justamente, que o sea, depende de la Secretaría de Turismo, y entonces ellos, justo Aurora Aguilar, nos puede y nos apoya ahí siempre cuando hay todo este tema de eventos, porque te resuelven absolutamente todo, ¿no? Claro, a nosotros en ese caso, digo, no, nosotros sí organizamos todo, vimos hoteles y todo, hicimos todo el recorrido. Sí nos apoyaron, por ejemplo, con algunas cuestiones de tours y cosas así muy específicas o algunos permisos, pero sí, la verdad creo que también es interesante en esa parte porque, digamos, además mucha gente pues venía, se quedaba unos días y luego siempre se quedaba días extras pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Que no en muchos lugares pasa, ¿no? Hay gente que de repente va a un evento a la Ciudad de México y de repente dice, no, que lo hagan en el aeropuerto, llegas 2 días y sales huyendo, ¿no? Digo, no es que no haya cosas que ver, pero a veces es como que te agobia o dices, no, ya me tengo que mover o tengo que salir o algo por el estilo. Y creo que, pues, por ejemplo, eso le pasaba a muchos hoteles que estaban en el aeropuerto, que los hacían ahí porque todo el mundo llegaba, pero luego ni salía del aeropuerto. Sí, prefieren que tenerlo Sí, ahí. y aquí Querétaro da una oportunidad de venir a un lugar en donde en teoría no vas a tener el mayor problema para trasladarte y sí vas a poder salir un poco al aire libre, ¿no? Sí, conocer, salir al centro, estar con las diferentes experiencias de los tours de leyenda, las diligencias, todo. Es como un viaje muy integral, no nada más vienes ya al congreso y bueno, ya me guardo en el hotel porque Sí, qué miedo salir o mejor no. Sí, a mí sí me pasó, por ejemplo, en alguno de esos que están, no voy a decir el hotel en específico, pero alguno de los que están en el aeropuerto, pues que sí está muy práctico porque llegas, por ejemplo, aquí Querétaro te vas en camión, que yo creo que es lo más rápido, llegas rapidísimo, y ya te bajabas y ahí estaba el hotel. Pero en el hotel era como, a mí se me hacía como tristísimo porque estaban las habitaciones y el área libre estaba en el centro, con unos muros altísimos que no veías no veías nada. Sí. Yo me sentía más bien como en reclusorio, pero bueno. Ya sé qué hotel, ya sé de cuál hablas. En ese. Sí. Pero sí, porque es curioso, o sea, como que te meten y es como si sales, no, pues sal a tomar el sol, pero no ves el horizonte nada, nunca. Hay en un como cubo ahí en un espacio, sí. Es curioso, ¿no? Pero bueno, eso es como algo aquí interesante. Todo ese tema de los pueblos mágicos, digo, aunque mucha gente va a conocer esos lugares, me imagino que al final del día, pues también muchos terminan quedándose en la ciudad de Querétaro. ¿Cómo ha funcionado ese punto y cómo estamos, por ejemplo, en pueblos mágicos en Querétaro, en el estado? Pues precisamente el tema, bueno, lo que justamente se va a hacer, o lo de los caminos iniciáticos, le va a dar un auge especial también a los pueblos mágicos. Precisamente, por ejemplo, a Mealco, sabemos, o los que hemos visto la muñeca Lelé, que es la muñeca esta artesanal, para los que no la conozcan. Que aparte ya la llevaron por todo el mundo, por ¿verdad? todo el mundo va la Lelé ahí en todos lados. Precisamente se hace ahí en Amealco, ¿no? Entonces se está haciendo para que la gente también pueda conocer los diferentes pueblos mágicos. En el centro de Querétaro hay un espacio que se llama Punto Q. Y ahí en Punto Q se acercan los diferentes municipios, y entre ellos obviamente pues los pueblos mágicos que pertenecen a los diferentes municipios, para mostrar absolutamente todo lo que tienen, desde gastronomía, artesanía y diferentes expresiones culturales que pudiera tener el pueblo mágico o en sí el municipio. Y entonces aquí mismo en la ciudad lo conoces, y eso bueno hace también que digas, bueno, lo tengo que ir a conocer, ¿no? Entonces es lo que se está haciendo también para poder impulsar los diferentes espacios o pueblos mágicos que también tenemos aquí. Claro, que de alguna manera, digo, sí se han ido impulsando el caso de Bernal, por ejemplo, Tequisquiapan, que son como los más, hoy en día como los más conocidos, sí. Pero como que poco a poco se ha ido permeando hacia la sierra, ¿no? Que yo creo que esa es parte de la ruta esta
que lo que busca es precisamente ir todavía entrando más hacia la parte de la Sierra Queretana, me imagino. Sí, precisamente, y es lo que es como se hace todo un nuevo producto turístico, ¿no? Que está haciendo la Secretaría de Turismo, en donde se tiene que desde capacitar a las personas que van a estar atendiendo, digamos ahí, a todos los viajeros que van a ir caminando, ¿no? Por ahí, entonces, pues sí es un tema muy, muy por demás interesante que quiere acercar el turismo hacia otras regiones, ¿no? En el caso del turismo enológico, por ejemplo, o gastronómico, ese es un tema que a últimas fechas también se ha desarrollado, aunque en Querétaro ha habido viñedos desde hace mucho tiempo. Incluso, bueno, eso ya en alguna vez que estaba justo haciendo algún recorrido en alguno de esos lugares te enseñan que en el escudo de armas del estado de Querétaro viene una vid, y que se supone, bueno, entiendo, fue el primer lugar en América en donde se sembró la vid. Sí, es verdad, y el turismo enológico, justo la ruta de arte, queso y vino es de las rutas más importantes que tiene Querétaro para el turismo, y entonces, sí, a pesar de que ya lleva tanto tiempo aquí los viñedos y haciendo vino, pues también viene esta parte y la curiosidad de las personas para conocer estos espacios emblemáticos de Querétaro, ¿no? En donde tienes estos viñedos y justamente esta gran experiencia de poder ir a los viñedos cuando son las vendimias, ¿no? En donde es todo el pisado de la uva y empiezas a aprender cómo se hace el vino, ¿no? Entonces ya estamos cercanos justo a esta temporada que me parece que empieza, en junio, y bueno, viene próximamente el Bubble Fest, que es en Sala Vivé, que es justo a finales del mes, y que es lo que también nos hace también muy atractivos, ¿no? No nada más los pueblos mágicos, pero esta parte del queso y el vino, en donde puedes, bueno, también disfrutar de una gastronomía diferente y especial, y que te saca, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, estás a 2 horas y media de cualquiera de los viñedos, y realmente te pone en un escenario totalmente distinto de estar a la ciudad, estar finalmente ahí en el campo y con un tema, digamos, de mucha relajación, ¿no? Claro. Particularmente, por ejemplo, hay puntos en donde, digamos, se empiezan como a hacer estos nichos de turismo. Comentabas hace rato del turismo de romance, que creo que el año pasado Querétaro lo llevó justo también al Fitur a España. Por ejemplo, cuando se piensa en esos nichos, y no sé si nos puedes platicar ahorita un poco, por ejemplo, ese nicho, cómo lo empiezan a definir, pero también, digamos, cuando se vienen con esas ideas, cómo es que las desarrollan y cómo es que tratan de invitar, digamos, a todo el sector hotelero a unirse a esto. Igualmente hay un programa que se llama, bueno, un departamento, por decirlo así, en la Secretaría de Turismo, que se llama Sí en Querétaro, y es ahí en donde se empieza a generar toda esta promoción turística para poder atraer a las bodas. ¿Qué es lo que hacen? Es que ellos tienen una muy buena relación con todos los diferentes wedding planners que existen. Entonces los wedding planners justamente atraen a los novios para venir a Querétaro. También se hace toda una investigación de los diferentes venues. Entonces hay que juntar a wedding planners con los venues, que son todos los espacios donde se hacen las bodas, junto con los hoteles, para ver que los hoteles en donde llegan pues todos los invitados también sepan bien o tengan muy buena comunicación con el venue o con los wedding planners. Los hoteles en sí también hacemos bodas, entonces también donde se puede hacer esto, y existen también asociaciones. Hay una asociación que se llama Bodas Querétaro, en donde pues también se junta todos los diferentes actores, porque al final es una industria en sí totalmente especializada en la parte de las bodas y del romance, ¿no? Desde todo lo que ve uno dentro de las bodas, que se rentan, desde el mobiliario, la parte que hace el bartender, la parte del catering. Entonces al final es como juntar absolutamente a todos los diferentes actores que hay, y también hacer las presentaciones en las diferentes ferias que hay y en los diferentes como summits. Justamente en Querétaro el año pasado tuvimos el Forever Wedding Summit, que es uno de los eventos más importantes que se hacen justamente para dar a conocer el destino
el destino de bodas. Entonces, sí es tener como esta gran comunicación con los diferentes actores que hay aquí en Querétaro e invitar a tal cual a los novios a diferentes eventos que se hacen aquí en Querétaro para que los puedan conocer. De hecho, también me había tocado, justo hace rato que hablábamos de Chihuahua, hace un año y medio, justo de que también se estaba poniendo de moda que mucha gente de Chihuahua se venía a hacer sus bodas a Querétaro, ¿no? Y es como justo lo que llama la atención, porque digo, la distancia es considerable, pero pues también buscan cosas diferentes a lo que están acostumbrados. Sí, claro, Monterrey también, que tenemos el vuelo directo, también es de Ciudad de México, porque bueno, les queda también perfecto, claro, muy cerca. Por ejemplo, este tema de, a final del día, de estos vuelos, por ejemplo, el caso de Querétaro, Madrid y muchos otros vuelos internacionales, algunos que ya existen y otros que se tienen sobre la mesa. Digo, de entrada que una aerolínea considere estas situaciones porque está viendo potencial, obviamente, de crecimiento en la ruta. ¿Ustedes como hoteles también lo ven igual? ¿Qué es lo que esperan precisamente que esto traiga en los próximos meses? Pues justo esta parte de más turismo que llega directamente, porque de repente pueden llegar a la Ciudad de México y nada más vienen a un viaje de un día a Querétaro y se regresan. Entonces lo que queremos es que poder tener este turismo que llega a Querétaro, se quede en Querétaro y sea como esta base también de viajeros que vienen a visitar el Bajío. Entonces es un punto que une a Querétaro con las diferentes ciudades que están aquí alrededor. Okay. Precisamente en conjunto con los turoperadores estamos haciendo un recorrido en conjunto con las diferentes ciudades del Bajío. Entonces lo que estamos esperando es que Querétaro sea este centro en donde se reciben a los diferentes turistas y que de aquí salgan a conocer los diferentes puntos, digamos Guanajuato, que puedan ir a San Miguel de Allende, pero hacer este recorrido, como estos recorridos de repente que uno se le hace muy común, por ejemplo, cuando voy a Europa y voy a conocer diferentes puntos. Mismo tema, ¿no? Como poder abrir este turismo. Que Querétaro sea el lugar a donde llegues y de ahí conozcas. Sí, justamente. Es curioso porque, por ejemplo, Querétaro y San Miguel de Allende, desde hace 1000 años todo el mundo los ubica como si fueran casi que hermanitos, están juntos, aunque San Miguel es de Guanajuato, pero por alguna razón como que era más fácil llegar desde Querétaro, ¿no? Y como que siento que por eso siempre estuvieron como muy, muy unidos. El Mundial, y bueno, el Mundial, y volviendo también a este punto en la parte internacional, me imagino que obviamente al abrir estas rutas cambia también la forma en que ustedes buscan también el promocionar los servicios, es decir, porque a lo mejor ahorita pues obviamente buscas de gente que viene, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero también empiezan ustedes a trabajar en promoción ya entonces hacia esos lugares en particular, o cómo es que trabajan ustedes precisamente como para tratar de aprovechar ese nuevo público que pudiera estar llegando. Sí, como hoteles de alguna forma sí hacer la segmentación hacia espacios en donde antes tal vez no tenías una promoción de alguna forma por medio de agencias de viaje en línea, en donde igual y tienes como más de tu como que más atención a Estados Unidos, por decirlo así. Entonces empiezas a segmentar para que puedan llegar precisamente de otros lugares, ¿no? Como por ejemplo de España. Y eso muy en la parte como interna también de hoteles. Y también como asociación buscar estos espacios como ir a Fitur y ahí poder promocionar a Querétaro, ¿no? Se hizo por parte del sector de Secretaría de Turismo una promoción dentro de en España, que no fue dentro de Fitur, sino que en una de las plazas de Madrid se hizo un domo con un video increíble de Querétaro en donde la gente entraba a ver qué era Querétaro, ¿no? Entonces empiezan a revisar como diferentes espacios, diferentes plazas en donde se pueda dar a conocer qué es Querétaro, ¿no? Y dónde estamos y qué es lo que tenemos para ofrecer. Claro, en este caso, bueno, Fitur entiendo, es una de las expos más, o de la más grande en el mundo, en términos de turismo, ¿no? Alguna vez me tocó justo ir, pues estaba yo viviendo en Madrid y me tocó ir, y ya desde entonces estaban mucho con el tema de la marca México, pero pues obviamente no es nada más, digo, en ese lugar la importancia es porque va mucha gente, que son muchos compradores, turoperadores y todos estos que compran, digamos, como a ¿cómo se llama?
Sí, como como a volumen, mayoreo, sí, a volumen, mayoreo, ¿cierto? ¿No? sí, justo. Y por eso es importante la presencia como tal, o sea, como tú dices aquí es, entonces, como asociación de ir y tener allá presencia o como gobierno, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el punto. Precisamente, y digo, por eso también este año estuvo dedicado a México, ¿fue? ¿O? Sí, justo México fue el país, digamos, como principal del país, pues sí, el país principal en Fitur. Entonces estuvieron por primera vez todos los estados representados, porque de repente en otros Fitur igual y no van todos, pero esta vez estuvieron todos los estados. Fue una fiesta total de México y precisamente se tuvo el foco de, bueno, de que realmente vayan todos aquí a visitar Querétaro y bueno, todos los estados también de Digo, a veces México. la gente como que agarra y decía, ay, es que nada más se van a pasear. Pero realmente este tipo de expos, digo, en todas las industrias son cuestiones en donde, pues sí puedes llegar ahí, pero te llegan 2 o 3 personas, que precisamente qué es lo que pasa aquí, no es que voy a vender de uno en uno, sino estos Sí. turoperadores llegan y te dicen, ok, te compro tantas habitaciones porque van a armar tours completos, pero precisamente es una venta que estás ya haciendo. Ellos ya se tendrán que ocupar de venderlo, pero en realidad es bastante importante, ¿no? Lo que puedes hacer en una expo como esta. Sí, justo, porque la verdad es que sí vas con agenda llena, ¿no? De repente dicen, ya fueron no sé quiénes, no sé, pero dentro de esta feria es en donde se han cerrado, justo donde se pudo cerrar el vuelo a Madrid, es en donde tienes esta gran oportunidad en donde todos tienen como un enfoque para poder vender y estar todos trabajando en común, ¿no? Que es precisamente promocionar al estado y que podamos tener como pues el mayor número de visitantes. Entonces, sí es una agenda llena en donde aprovechas que está toda la gente del turismo y toda la gente que se dedica a esto y todos los compradores para tenerlos en un solo lugar y poder atraerlos de diferentes maneras, ¿no? Justamente tuvimos una presentación que hizo el municipio de Querétaro precisamente para poder hablar de este nuevo recorrido que se hará con los diferentes puntos del Bajío, ¿no? Entonces, sí hay agendas como muy importantes que se tocan y que se aprovechan justo en estas diferentes ferias de turismo, siendo Madrid una de las más importantes. Ok. Ahorita lo del mundial, digo, Querétaro no es como tal, no es sede oficial, no va a recibir partidos, pero obviamente está en el centro de la República, estás aquí entre Ciudad de México, entre Guadalajara, tienes la posibilidad para muchos casos de llegar de forma directa, a lo mejor al aeropuerto de Querétaro, que a lo mejor no vienen vuelos de todas partes del mundo, pero por ejemplo, con las conexiones que hacen, que creo que estaban haciendo en Estados Unidos, no me acuerdo si es Houston o Dallas, pues justo puedes llegar básicamente casi de cualquier lado, ¿no? ¿Qué esperan ustedes? Y no sé si también Querétaro, lo que sí no era sede, pero podía llegar a ver en instalaciones de Querétaro algún equipo, ¿no? Sí, justamente estaban revisando eso y no tengo bien como esta información de si vamos a tener ahora un equipo, pero lo que comentas de la cercanía, la verdad es que tenemos todas las conexiones y estamos tan cerca de la Ciudad de México, ya tenemos el vuelo a Guadalajara, el vuelo a Monterrey, que bueno, van a ser las ciudades tal cual sede y sí, esperamos que sí puedan venir a visitar Querétaro, ¿no? Claro, que aparte la ventaja de Querétaro, no nada más en la parte de vuelos que puedes llegar directo, pues también está en la parte que pues también puedes utilizar, por ejemplo, autobuses, que hay autobuses de muy buen nivel, y llegar a cualquiera de esos lugares también de forma sencilla, ¿no? Y realmente no tener que irte a meter, si nada más vas a un partido de la Ciudad de México, pues no tener que meterte en todo el rollo de estar en la Ciudad de México, sino poder ir y venir de forma sencilla, ¿no? Que creo que ese es uno de los atractivos que tendría Querétaro en este caso. Y me imagino que para algún equipo, digo, también la ventaja es que si quisieran, pues hay instalaciones para todo lo que necesitan los equipos normalmente. Y creo que la ventaja para muchos, por ejemplo, si estuvieran en Ciudad de México, es que no estarían en el smog. Sí, claro. Podrían aquí estar trabajando y se podrían ir a la Ciudad de México un día antes para su partido, cosas por el estilo. Que es creo que lo que hacen, porque incluso entiendo que hay equipos que se van a quedar en la Riviera Maya. Sí, es verdad. Sí, en la Riviera Maya también, porque también a ellos les ayuda a estar entrenando en donde no hay una altura tan importante como la Ciudad de México, ¿no? Que Claro. Es como que una altitud como que sí les afecta al final en rendimiento y sí va a haber equipos que se van a estar quedando por allá y estarse trasladando. Claro, ¿no? que por ejemplo, creo que los que están ahí pensando son algunos que iban o a Miami o a Texas. Sí.
y como a final de todo tienen que viajar y el aeropuerto, bueno, creo que el aeropuerto de Cancún es de los más conectados también de la zona y del mundo. Sí. Entonces básicamente puedes llegar, o sea, si llegan ahí, digo, porque también la gente a veces no se da cuenta, pero en estos casos cuando van a las elecciones, pues casi que se llevan la casa entera, se llevan chefs, se llevan comida, llevan un montón de cosas. Mover todo eso no es de que se muevan de un hotel a otro conforme van a jugar, sino que tratan de tener un lugar en donde llega todo, tienen todo listo. Si un día se tienen que mover, por ejemplo en este caso, no sé, si están en la Riviera y juegan en Miami, pues hacen un recorrido de 20 minutos al aeropuerto y vuelan directo a Miami, están en 1 hora probablemente, y es lo que buscan. Pero es como interesante, a veces la gente no ve eso, pero o sea, la competencia es que probablemente en esos lugares, pues a lo mejor sí hay lugares bonitos, pero Querétaro, en este caso México, tendrá algo que ofrecer más que esos lugares, ¿no? Sí, totalmente. Sí, les queda comodísimo. Y como dices, sí vienen con las personas que, digo, hasta los médicos, algunos vienen obviamente con las familias. Entonces sí necesitan estar en un lugar en específico en donde de ahí sea como, pues sí, sucede, por decirlo así. Claro. ¿Qué ves ahorita, digamos, que pueda seguir afectando el tema de la industria hotelera? Porque también está, por ejemplo, el punto de lo que viene siendo todo este tema de por ejemplo, de Airbnb en las rentas de propiedades, que en muchos lugares pues sí han ya llegado a tener como algunas circunstancias en particular, pues porque a final de cuentas no tienen las mismas condiciones de lo que en un momento dado pues tiene que pasar un hotel, ¿no? Hasta en lo que se les exige a veces en temas, por ejemplo, por ley. Y que a veces también pues no es nada más como de pelearse, porque pues también los hoteles tienen cosas que muchas veces la gente después dice, es que yo prefiero este lugar en donde si de repente necesito algo, como tú dices hace rato, llamo a recepción y así sean las 3, las 4 de la mañana hay alguien que me conteste, ¿no? O si se me pasó algo a mi cuarto, se me cayó algo, pues hay alguien que me pueda ayudar a hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo ven esta parte de esa competencia? ¿Y cómo crees que ha cambiado o cómo se ha adaptado la industria hotelera precisamente para competir? Pues de inicio sí, en cuanto a lo que hablamos de competencia, sí es una competencia desleal de alguna forma en cuanto a lo que nos exige, ¿no? De lo que nos exigen a los hoteles. Pero también esa exigencia te asegura ciertas, digamos, pues sí, ciertos puntos que la verdad son ciertas ventajas que tienen los hoteles sobre Airbnb. A nosotros nos exigen una licencia, obviamente, bueno, de apertura, ¿no? Una licencia de funcionamiento. ¿Qué significa tener una licencia? Finalmente es que sabes que tu sistema, digamos, eléctrico del hotel está bien, porque te hacen el dictamen eléctrico, te hacen el dictamen de gas, el dictamen estructural, toda la parte de protección civil. La gente que está trabajando en los hoteles está capacitada en temas de protección civil y sabes que desde el extintor va a estar funcionando, tienes alarmas contra incendio, tienes sistemas exactamente de seguridad, lo cual no tiene un Airbnb, ¿no? Tienes cámaras de seguridad, alguien que también te va a estar cuidando todo el tiempo, y justamente como estas exigencias que tienen hacia los hoteles y que no tienen Airbnb, pues sí nos cuestan un poco más de trabajo de tenerlas, pero bueno, al final cuando vas a un Airbnb no sabes si tienes una cámara oculta que te está ahí grabando, claro. No sabes realmente si vas a llegar y va a haber alguien o qué tanta seguridad vas a poder tener dentro si tienes del un espacio. Problema, ¿no? O sea, si hay un problema de plomería. Sí, ¿quién te va a poder ayudar? Entonces, claro. Sí, en esta parte sí hay, bueno, digamos, como inició Airbnb, que era que iban a tu casa y que tú tu casa la rentabas mientras tal vez no estabas, ya ahora se ha vuelto un tema en donde hay edificios completos que se rentan tal cual como Airbnb, pero que no tienen un permiso hotelero. Claro. Pero al final Airbnb es una plataforma también de distribución, ¿no? En donde algunos hoteles ya lo ocupamos como una plataforma de distribución de nuestras habitaciones. Claro, sí lo he visto, que de repente ya te aparece y te aparece ya habitaciones de hotel. Tal cual, entonces es precisamente que, bueno, pues
nos vamos a unir también los hoteles para vender dentro de Airbnb como justamente esta plataforma de distribución, ¿no? Claro. Distinta. Y qué es lo que también se puede hacer o hemos hecho diferente los hoteles, pues es justamente dar a conocer todas estas ventajas que nosotros tenemos, ¿no? Estamos normalmente a un clic o a un botón de contactarte con alguien que te va a poder ayudar en ese instante en lo que necesitas. Claro. Que es toda esa parte del servicio, es esa cuestión de que a final de cuentas hay alguien que te puede apoyar, ¿no? Si alguien estuviera precisamente buscando una oportunidad, una carrera en la industria hotelera, ¿cómo le sugerirías que iniciara esa carrera? Pues yo te puedo hablar digamos, de mi experiencia, ¿no? En donde tal vez de repente salimos de la universidad y ya queremos estar en un puesto tal vez gerencial o no necesariamente pasar por recepción o no pasar por conocer los diferentes departamentos, ¿no? Entonces yo sí recomendaría justo esto de conocer los diferentes departamentos, entrar a un hotel y empezar en recepción y después de recepción irte al área de ama de llaves tal vez como supervisor para saber y conocer, estar en el área de cocina, ver qué es lo que más te gusta dentro del área hotelera y después de ahí empezarte a desarrollar dentro de esta área en específico, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer a un gerente general como mucho más fuerte? Es precisamente poder conocer las diferentes áreas que tienen los hoteles, ¿no? Claro, que eso es lo que me parece muy interesante del concepto por el que tú pasaste en la parte académica y que te pusieran a hacer ahora sí que todo desde abajo, ¿no? Sí. Que a veces eso, digo, antes era como muy típico que te dijeran eso y ahora siento que de repente, la verdad siento que como que la gente no lo entiende, no capta el hecho de decir, pues es que eso es bien fácil o eso es así, pero no sabes lo que implican muchas cosas. Y quieras o no, para bien o para mal, el hecho de conocerlas, de saber cuánto tiempo te puedes tardar o lo que es la dificultad de tender una cama, pues te permite tanto saber para bien o para mal, pues si alguien se está tardando más de la cuenta o si alguien está teniendo algún problema en particular o si necesita que le apoye más gente, ¿no? Y eso solo lo obtienes cuando tuviste la posibilidad de pasar por ello. Sí, justo, te da tantas métricas medibles que al final te va a dar este poder de decisión y de toma de decisión, el tener la información está tan básica como, oye, ¿cuánto tiempo se tarda una camarista en limpiar una habitación? ¿Cuánto se va a gastar para poder hacerlo? Más empatía, porque además también sabes de qué se trata, ¿no? Sí, justo, más empatía y esto sí te va a dar como toda esta visión y estas herramientas para poder tomar decisiones al final. Los hoteles como tal tienen precisamente espacios para prácticas profesionales. Sí, justamente las universidades nos buscan para prácticas profesionales y es algo en lo que nosotros estamos muy abiertos para poder tener practicantes. También trabajamos con el CONALEP justamente en la educación dual, en donde los alumnos están por un año completo dentro de las instalaciones del hotel. Y con la UAC también tenemos, o la Universidad Autónoma de Querétaro, tenemos un convenio en donde los alumnos van a ir a hacer prácticas profesionales con nosotros, que es en donde yo les recomiendo que aprendan, ¿no? Que realmente no lo tomen como tan a la ligera porque es lo que les va a dar la base para después ver en qué parte de un hotel se quieren como enfocar. ¿Cuáles serían las carreras relacionadas? O digamos, definitivamente en el lugar en donde estás no está la carrera de hotelería o de turismo, ¿qué otras carreras se prestan o pueden ayudarte a tener, pues, digamos, el conocimiento que pudiera ser útil para dedicarte a esto? Digamos que, puede ser administración, también en los hoteles la parte del marketing es esencial, la parte de ventas. Sin ventas, pues el hotel no existe, claro, o ningún negocio. También, todo el relaciones públicas también, relaciones públicas podría ser una de las carreras. Y también algo que pasa a mucha gente por alto, toda la parte del mantenimiento, ¿no? Entonces también si están cursando alguna carrera técnica, la parte de mantenimiento es algo que los hoteles pues necesitan tener al día y por qué no también en cuanto a la parte de sistemas, cada vez los hoteles empiezan a volver muy especializados en cuanto a la parte de sistemas, de cómo tienen que funcionar todo el tema de los espacios, hoteles inteligentes, ¿no?
Ok. ¿Cuáles crees que serían las habilidades necesarias para trabajar en hotelería? ¿Qué es lo que buscas tú en las personas que llegan en un momento dado a pedir trabajo ahí a Stadia? Sí, mucho la parte, digamos, de actitud, ¿no? Al final, ya no estamos tal vez buscando gente como demasiado especializada en algo, pero sino que tengan realmente los que inician estas ganas de aprender. Al final... Que creo que ahora es lo más difícil. Sí, de verdad, o sea, estamos, creo que todas las diferentes industrias están pasando por un momento tal vez complicado, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, yo lo que pido es como una buena actitud, que tengan ganas de aprender, que les guste también el trato con el cliente. Al final eso sí es muy importante, que tengan esta apertura para poder también trabajar con un equipo de trabajo, ¿no? Porque no es como que nada más estés todo el tiempo conectado en la computadora, sino que necesitas poder coordinar y coordinarte con los diferentes departamentos también de con quien trabajas. Me imagino que debe ser un trabajo que yo creo que si de algo no lo puedes tratar es de un trabajo repetitivo. Porque todos los días cambian las personas a las que estás atendiendo, las situaciones de dónde vienen, a qué van, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo describirías? Pues de lo que te comento, mucha apertura, digamos, de aprender. La verdad es que lo que nos pasa es que de repente un huésped ya se quejó de algo nuevo que nunca había sucedido, cómo lo tienes que tratar. Entonces tienes que aprender al manejo de quejas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer ese día? Después tal vez, pues es un edificio es como un ente como viviente, ¿no? Igual y ya tienes una fuga en una habitación y entonces cómo lo tienes que tratar, cómo tienes que resolver esa parte. Entonces sí, no hay un día igual en un hotel, porque al final pues estamos atendiendo personas y también estamos en un espacio que también tiene muy diferentes necesidades y que se tienen que estar atendiendo y previendo para que todo salga bien, ¿no? Con anticipación. Ahora sí que tienes que estar sorteando todos los justo. días algo nuevo, ¿no? Esta parte de, digo, no sé también si es algo interesante o atractivo, sobre todo en los hoteles y en lugares donde hay mucha gente que viene de otros países. ¿Cómo es esta parte también, digamos, como multicultural dentro de la industria? Sí, pues es importante sí aprender de diferentes culturas, ¿no? Justo yo tuve una materia que era de comunicación con distintas culturas, porque al final necesitas aprender qué es, cómo tratar a las personas que llegan al hotel de diferentes países, ¿no? Pero desde qué es lo que desayunan, por ejemplo. Hay hoteles que están especializados recibiendo a huéspedes que vienen de China. Inclusive hay un distintivo que da la Secretaría de Turismo para hoteles que ya están especializados para recibir a huéspedes chinos, ¿no? Y también japoneses, bueno, qué es lo que desayunan y cómo te puedes comunicar con ellos, qué son cosas que tal vez para ellos es como tal vez una falta de respeto o tal vez que no los estás atendiendo de una manera correcta. Claro. Y es ahí en donde tienes que aprender pues sí, cómo tratar y cómo recibir a las diferentes personas que van contigo. Hay culturas, por ejemplo, que necesitan tener pantuflas en la habitación, ¿no? Y lo agradecen mucho porque es algo que ellos usan habitualmente, como en la cultura japonesa, por ejemplo. Entonces, por ello es que hay hoteles como tan especializados a distintas también culturas. Claro que, por ejemplo, en el caso de Querétaro, pues a últimas fechas, como que muchos hoteles se han enfocado precisamente como en ¿cómo se llama? En recibir turistas japoneses, coreanos, no sé tanto si chinos, pero sí, porque incluso los letreros y muchas cosas ya dentro del hotel ya están dispuestos. Bueno, en este caso, por también la industria que ha llegado a la zona, ¿no? Sí, justo hay un hotel en Juriquilla que es totalmente muy enfocado a los huéspedes japoneses y que tienen el onsen, o sea, esta parte donde pues, hacen como el baño digamos, japonés, lo que tienen también, bueno, el restaurante totalmente especializado y bueno, también tenemos una comunidad coreana muy grande y también hay un hotel en Juriquilla que ya se ha ido mucho más, digamos, hacia atender huéspedes que vienen de Corea. Entonces, porque al final es una alimentación también distinta, inclusive de repente nos pasaba en
ahí en la universidad que había compañeros que tenían que rezar a cierta hora en específico, ¿no? Entonces hay hoteles que tienen justo la flechita que da hacia donde está la Meca. Entonces ahí es hacia donde tienen que rezar, ¿no? Entonces hay temas como tan específicos como culturas. Claro. En el caso de, por ejemplo, el desarrollo ya dentro del hotel, más o menos también cuáles son las áreas en donde la gente se puede ir como ubicando o que pudiera ir tratando de entender que pudieran participar dentro de un hotel. Para trabajar dentro de un hotel, digo, básicamente... Digamos, como ¿cuáles serían las áreas generales? Las generales es el área de servicio al huésped, que se divide es la parte de recepción. También está la parte de reservaciones. Ahora, bueno, en varios hoteles está la parte de experiencia al huésped, que es en donde los huéspedes hablan para hacer solicitudes. Tenemos la parte de revenue management, que ahí es... digamos, todo el manejo de las agencias de viaje en línea y también de determinar qué tarifa debe de tener el hotel, porque también son cambiantes. Aparte es el área de ventas, el área de marketing, alimentos y bebidas, el área de eventos y de banquetes, ama de llaves, mantenimiento y sistemas. Ok. Ya un poquito para cerrar, lo que es la Asociación Queretana de Hoteleros. ¿Cuáles son los servicios que brinda a sus socios? Lo que nosotros buscamos es tener primero esta relación con gobierno en donde se pueda apoyar a nuestros asociados en cualquier tema que tengan, desde temas de capacitación o si hay alguna duda con alguna regulación dentro de gobierno. Lo que nosotros estamos buscando es estar al 100% en cumplimiento de todas estas regulaciones y que por desconocimiento no se nos esté, digamos, yendo algo, ¿no? Entonces, justamente esta relación con gobierno es un punto. El otro es la promoción turística. Tenemos diferentes caravanas turísticas que hacemos a los diferentes estados de la República y en donde vamos a mostrar los diferentes hoteles y la infraestructura hotelera que tiene Querétaro. Y después también tenemos aparte de la promoción turística fuera de Querétaro, dentro de Querétaro también esta promoción en conjunto con las diferentes asociaciones que existen y cámaras tenemos se crea como una promoción y una firma que se hace de forma anual para que todas las cámaras y asociaciones puedan tener este gran beneficio. Tenemos una sesión informativa una vez al mes en donde pues conocemos los diferentes, todos los retos en los que nos estamos enfrentando y saber que tienes una comunidad que también te está apoyando en cuanto a todo lo que puede estar sucediendo dentro de los hoteles y pues sí, básicamente eso, como tener esta, digamos, red de apoyo que tienen los hoteles, capacitación y la parte de ventas. Ok, ¿hay algún servicio que le den, digamos, al público en general? Tenemos bien una página en donde pueden ver todos los hoteles y ahí es en donde pueden encontrar toda la oferta hotelera de la Asociación Queretana de Hoteleros y bueno, donde están toda nuestra información, ¿no? Y eso es lo que es al público en general y también en la parte de proveedores a los que quieran, digamos, entrar, es la parte, o sea, tenemos un directorio de proveedores que quisieran en algún momento pues entrar también ahí con los hoteles a poder trabajar con nosotros. Ok, digamos vinculación. Exactamente. Ok, perfecto. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Creo que fue bastante interesante, sobre todo a la gente pues que le pudiera interesar el tema, entender un poco más de qué va, por dónde empezar, que es lo que siento que a veces nos falta como de entenderlo más o poder ver ahora sí que el big picture, ¿no? Como que de repente lo vemos, lo que te decía, ya lo tenemos o estamos tan acostumbrados a que las cosas estén en su lugar que no percibimos todo lo que hay detrás para que las cosas se den. Y creo que esto puede ser bastante interesante para quien precisamente le tenga o a lo mejor le esté llamando un poco la atención. Muchísimas gracias, Mónica. Pues por allá después, no sé si quieres darnos algunos datos de
la página web de la asociación o redes sociales en donde pudieran la gente buscarlos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. La página web es aqh.org y nos pueden buscar en Instagram como Hoteles en Querétaro AQH. Entonces ya si buscan hoteles en Querétaro nos van a encontrar a nosotros y van a encontrar a todos los hoteles. Y en Facebook estamos como Asociación Queretana de Hoteleros. Ok. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que fue bastante interesante. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.